Shabbat Shalom. Aunque no salga hablando inglés, pero por lo menos que salga hablando vocabulario del templo es suficiente, ¿verdad? Eso sería interesante. Esta semana ha sido una semana interesante. Han ocurrido muchas cosas. Conocimos al maestro Mark Chavalas en persona. Tuve el honor de estar en la casa de mi maestro con él. Una persona interesante, muy humilde, muy sencilla y tiene mucho conocimiento. Y yo pensaba, y es algo que creo que todos debemos considerar, cuando estamos estudiando la Biblia, debemos considerar todos los aspectos culturales, históricos y toda esa información para poder comprender algo. Es bien difícil nosotros poder comprender un documento. Y él dijo algo bien importante. El problema no es la Biblia. El problema no es la Biblia. El problema somos nosotros. Porque no comprendemos la Biblia porque el tiempo que fue escrita, a quien fue escrito, nosotros no estábamos allí. Entonces han pasado miles de años desde que fue escrito la Biblia y el problema no es la Biblia. Yo puedo tratar de buscar otra interpretación, otra casa editorial, puedo ir al hebreo si quiero y aún así no voy a comprender porque no entiendo lo que es la cultura, lo que es el contexto histórico. Y a mí sí me llamó la atención esas palabras que él dijo. El problema no es la Biblia. El problema es la forma como nosotros estamos interpretando la Biblia en el siglo XXI sin conocer la historia, el contexto, el pueblo, a quién fue escrito, cómo ellos hablaban, qué ellos pensaban cuando ellos estaban diciendo ciertos modismos o ciertas palabras. Cambia completamente cuando nosotros empezamos a estudiar eso. Entonces, esta semana vamos a estudiar la porción Mishpatim. Vamos a hacer una oración. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias, Padre, por permitirnos estudiar de tu palabra. Abre nuestro corazón a tu Torah para que nuestros pies corran apresuradamente para comprender y aprender de tu palabra. Padre, ayúdanos a ser fiel a tu palabra, no importa qué, y ser leales a ti. Por los méritos de Yeshua, amén. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, especialmente las porciones que estamos entrando, que estamos estudiando lo que son los mandamientos, debemos poner mucha atención en lo que son los mandamientos, especialmente lo que es el aspecto legal. Especialmente lo que es el aspecto legal, porque hay muchos mandamientos que van a aplicarse para el día de hoy, hay otros que no se aplican para el día de hoy, hay otros que se aplican para lo que es el templo. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos, porque muchas veces se trata de descartar los mandamientos porque no entendemos para qué fueron dados los mandamientos o cuál es la función del mandamiento. Algo que en el antiguo Medio Oriente todos tenían leyes. Sabemos que todos tenían una forma de cómo debían vivir. Ahora, tenemos un problema cuando nosotros estudiamos la Biblia y comparamos las leyes bíblicas con las leyes del antiguo Medio Oriente. Hay un gran problema. En el antiguo Medio Oriente no consideraban la vida de una persona moralmente y lo conectaban con lo que era la deidad o los templos, mientras que en la Biblia vamos a encontrar eso. De hecho, en esta porción, capítulo 24, vamos a ver que el convenio fue ratificado con sangre y un altar. Entonces, tengo una par de notitas que vamos a hablar aquí antes de comenzar. Y tenemos que considerar varios aspectos. Vamos a estar estudiando la porción de esta semana. Como usted ve, tiene 53 mandamientos y puede ir a lo que es el grupo de los del camino y ahí va a ver todos los mandamientos de esta semana. Los maestros han estado enseñándolo. Por eso es que no vamos a cubrir todos los mandamientos, solamente voy a cubrir los 3 mandamientos que me tocaban a mí. Pues los dejé porque ahora tengo 2 horas para hablar de ellos, ¿no? Tengo todo el tiempo. No, pero no voy a hablar de ellos, solamente los voy a pasar por encima. Pero en esta porción vamos a encontrar 9 mandamientos que tienen que ver con o que exigen la muerte de una persona que los transgrede. Vamos a ver que también habla de lo que son ciertas festividades al final del capítulo 23. Cuando nosotros empezamos a estudiar la historia de Israel, que es algo que debemos considerar desde que ellos salen de Egipto, desde que Dios los saca de Egipto, inclusive mucho antes, vamos a encontrar que ellos estaban formados por lo que eran clanes.
Algo que hoy día no entendemos porque no vivimos en una sociedad donde hay un padre de familia, que es el que básicamente va a estar encargado de todo ese clan. Las tribus eran así. Por eso es que vemos en la porción, en el capítulo 24, que subieron los ancianos. Esas personas, cuando estamos estudiando lo que son ancianos, eran personas encargadas de un grupo de personas. En este caso eran lo que son las tribus de Israel, eran clanes. Los clanes o la familia de Israel viene de una familia disfuncional, una familia con problemas. Ellos mismos no se llevaban, tenían problemas. Eso lo vamos a ver inclusive cuando ellos entran a Israel. Hay problemas. En un momento casi la tribu de Benjamín dejó de ser la tribu por unos problemas que hubieron. Entonces tenemos que lidiar con ese problema. La Biblia se parece mucho a lo que son las leyes familiares. De hecho, hoy día tenemos el problema que está ocurriendo dentro de la familia, es lo mismo que estamos haciendo cuando estudiamos la Biblia. La forma en cómo el gobierno ha establecido, inclusive la sociedad, de cómo se debe castigar un niño, cómo se debe disciplinar, lo estamos trayendo a la Biblia cuando nosotros estudiamos la Biblia. No, se puede hacer lo que tú quieras porque no se puede traer una corrección o no se puede traer un tipo de disciplina porque queremos vivir de la misma forma que vive el mundo. La Biblia no trabaja de esa forma porque Dios mismo castiga a aquellos que transgreden su palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es un convenio. Otra cosa bien importante que no se comprende es lo que es una persona extranjera de Israel y lo que es Israel. Porque una persona que no es parte de Israel o una persona que es de las naciones no cumple con ciertas cosas de la Biblia. Una vez una persona entra a ser parte de Israel, tiene responsabilidades, cosas que tiene que cumplir. Obviamente, si una persona es de las naciones, no se exige que haga ciertas cosas hasta que la persona decide aceptar el convenio y el Dios de Israel. Eso se ratifica cuando la persona quiere ser parte de Israel, cuando hace la circuncisión. La persona ratifica su compromiso con el Dios de Israel. Ahora se le aplican todas las leyes que vamos a encontrar en la Torá como si fuera ciudadano, porque ahora se convierte en un ciudadano de Israel. Antes no. Antes hay ciertas leyes. Si una persona vivía en Israel, tiene ciertas leyes que debe cumplir. No, si una persona viene por trabajo a Israel, hay ciertas leyes que se le aplican. Hay ciertos lugares donde puede ir, hay ciertos lugares donde no puede ir. Pero según la persona va aceptando el convenio y se va acercando más a lo que es el espacio sagrado y dice, yo quiero vivir como vive este pueblo, yo abrazo las leyes y abrazo el Dios de Israel como hizo Ruth, la responsabilidad de la persona sube de aquí a acá. Ahora, no solamente tiene que guardar ciertas leyes, sino que también tiene que aceptar corrección, porque el pueblo de Israel se supone que se corrían el uno al otro para mantener lo que es el espacio sagrado o lo que es la tierra de Israel. La tierra de Israel es santa, el pueblo de Israel es llamado santo, el sacerdocio es santo, el templo es santo. Nosotros no podemos infringir ciertas cosas porque entonces estamos transgrediendo la ley. Estamos transgrediendo la ley que Dios dio, los espacios sagrados. Y sabemos que los espacios sagrados los establece Dios, no los establece una persona. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha establecido como santo. Nosotros tenemos que someternos como sus hijos o como sus vasallos y aceptar la soberanía de Dios. La porción de esta semana no podemos estudiarla si no estudiamos la pasada, porque es una continuación de la porción anterior. Recuerden, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 19. Bueno, quiero leer algo acá que no lo leí, que quería empezar con eso. Deuteronomio capítulo 14. Capítulo 12, versículos 31 y 32, que dice, no harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece hicieron ellos, está hablando de los cananeos, a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. Eso es basado
en este libro, el capítulo 23, versículo 24, que nos dice de esta forma. Dice, no adorará a sus dioses, está hablándole al pueblo de Israel. Recuerden que todas las leyes que vamos a encontrar en el libro de Éxodo, especialmente Levíticos y Números, son para el pueblo cuando entrara a la tierra de Canaán. El pueblo no iba a estar vagando 40 años en el desierto. El pueblo iba a salir de Egipto y iba a ir a la tierra de Canaán. Ellos tuvieron 40 años, o mejor dicho, 38 años vagando en el desierto porque ellos rechazaron la tierra. Rechazaron el regalo que Dios le había dado y por eso esa generación estuvo 38 años vagando en el desierto hasta que ellos murieron y sus descendientes entonces entraron a la tierra. Pero el propósito de Dios no fue que ellos estuvieran en el desierto vagando por 38 años. Dios los iba a sacar de Egipto, los iba a llevar a la tierra prometida. Tal vez eso iba a pasar en un transcurso de tal vez 2, 3 años, porque vemos que estuvieron 2 años en el desierto del Sinaí, recibiendo las leyes y construyendo el tabernáculo, pero no iban a tardar tanto en llegar a la tierra. ¿Qué versículo le dije? Capítulo 19, versículo 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el deseo de Dios. Dios quiere hacer un pueblo distinto, un pueblo santo. Dios escogió el pueblo de Israel porque Dios le dio una promesa a Abraham de que él iba a ser una gran nación de él. La promesa venía por Isaac. Y Dios le está diciendo al pueblo, lo trae al desierto y Dios le hace una propuesta a lo que es la nación de Israel, a los hijos de Israel. Y les dice, yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial. Yo quiero que ustedes sean un pueblo santo para mí. Pero estas son las leyes y las estipulaciones de cómo ustedes tienen que comportarse para que sean mi pueblo santo. En el antiguo Medio Oriente eso no existía. Una persona nacía, vivía como quería, trataba de satisfacer a las deidades porque realmente no sabía cómo hacerlo y eso era considerado para ellos vida. Dios llama a unas personas, llamado el pueblo de Israel, y les dice, ustedes van a vivir en santidad porque yo soy santo. Porción Kedoshim. Seréis santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Ahora, nosotros tenemos que imitar la santidad de Dios, no ser como Dios, que fue lo que quiso hacer Adán y Eva, que quisieron ser como Dios, pero imitar la santidad de Dios, porque Él establece lo que son los parámetros de santidad, porque Él es santo. Ok, entonces, versículo 23 del libro 23 de Éxodo dice, pues mi ángel, 24, no adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Entonces, como le estaba diciendo, el propósito de Dios era llevarlo inmediatamente a la tierra de Canaán. Canaán tenía un gran problema. De hecho, Canaán era compuesto por lo que eran clanes y familias. Cuando nosotros vemos lo que son los amoreos, los heteos, todos los feos, como decimos, todos eran familias que estaban en la tierra y habían hecho cosas abominables hacia Dios. Por eso dice Dios que ellos habían llegado ya al colmo de la maldad y por eso Dios quería traer juicio divino. Lo mismo que pasó en el tiempo de Noé cuando hubo la inundación, que ellos hicieron lo malo y que querían ser como Dios y Dios tuvo que traer juicio divino para eliminar a esas personas y salvó a Noé y su familia. Lo mismo estaba pasando en Canaán. La forma de ellos comportarse, la forma en cómo ellos mataban sus hijos, los ofrecían a las deidades, la forma en cómo ellos hacían las cosas diario era una profanación a Dios y a la tierra. Recuerde que la tierra es santa. Por eso la tierra los escupe a la persona si la persona hace profanación dentro de la tierra. Entonces, este era el gran problema y a lo que se iba a enfrentar el pueblo de Israel al salir de Egipto e ir a Canaán. Se iba a encontrar todo este tipo de
de problemas dentro de la tierra. Por eso Dios le dice que ellos no debían asimilarse a ellos. Pero obviamente nosotros no estudiamos lo que es Canaán, lo que pasaba en Canaán. Simplemente nos enfocamos en el texto, sabemos que van hacia allá, pero no estudiamos lo que estaba ocurriendo allá o por qué Dios los eliminó. Al revés, a veces decimos, pobrecito esa gente, cómo Dios los mató a todos ellos. Pero no consideramos lo que estaba pasando, las injusticias que ellos hacían. Yo he conocido personas que dicen, no, que cómo se va a destruir la Amalek. Ahí están los resultados por haber desobedecido a Dios y dejar con vida a Amalek. Ahora tenemos los resultados hoy día de lo que está pasando. Por eso es que cuando Dios dice algo, tengo que hacerlo. En ese tiempo se puede decir que el pueblo de Hashem, los hebreos, eran unos 3 millones nada más, porque en Canaán no había hebreo, no había judío, ¿verdad? Sí. ¿Sí me entiende? Sí, bueno, la Biblia dice que salieron 600,000 de Egipto, pero eran hombres. Entonces, eran hombres para batalla. Entonces, obviamente tenían que haber una gran cantidad extra. Dicen como 2 millones o por ahí. 2 millones. Sí. Eso era todo lo que había en esos tiempos, en esos años. Sí. Sí, porque ellos descendieron, dice el libro de Génesis, creo capítulo 43, 44, que ellos descendieron de Canaán a Egipto cuando fue el tiempo de José. Entonces ahí se multiplicaron ellos y de ahí Dios los saca. Sí. Que más o menos habían como 2 millones, 3 millones, no sé, realmente no se puede contar, pero sí era una cantidad grande de personas. Entonces, esta gente el pueblo de Israel no podía asimilarse con lo que era Canaán y lo que estaba pasando en Canaán. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Adonai. Entonces, el propósito de Israel era que ellos entablaran esta relación con este Dios santo, pero para ellos poder tener esta relación con este Dios santo tenían que haber unos estatutos, unas ordenanzas, una forma de cómo ellos comportarse. El Dios de Israel no era como las demás naciones que oprimía a la viuda y al pobre y al necesitado. El Dios de Israel no exigía que hicieran sacrificios de humanos. El Dios de Israel tenía una forma completamente distinta a lo que era la visión de las personas o de las naciones alrededor de lo que era Canaán y dentro de Canaán. Era un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno, que le dio unas leyes al pueblo para que el pueblo pudiera mantenerse dentro de este espacio de santidad y que Dios pudiera mantenerlos dentro de lo que es la tierra. Entonces vamos a encontrar que dentro de la tierra había, aquí primero, los rituales, pues esta porción y la anterior es una renovación de convenio, donde ellos van a entablar y entrar en este convenio con Dios. Había rituales que establecen convenios. Un convenio no se establecía solamente de palabra. Habían unos rituales que ratificaban, confirmaban y hacían el convenio válido. Lo vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 24. Ya hablamos de lo que eran las leyes del antiguo Medio Oriente versus la Torá. Era una forma de un tipo de opresión en el antiguo Medio Oriente con las leyes que había. Solamente personas élite o personas de estatus alto no sufrían ciertas consecuencias porque otra persona podía sufrirlas por él, aunque él hubiera cometido la transgresión, o podía pagar cierta cantidad, mientras que otra persona el castigo tal vez era la muerte. En la Biblia todos son iguales en el aspecto del trato, en cómo las leyes se van a aplicar. Todos tienen los mismos derechos, todos tienen la misma consecuencia si transgreden ese tipo de mandamiento. Los mandamientos en la siguiente porción van a hacer una explicación de lo que son los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos es una versión corta de lo que son todos los mandamientos que Dios va a dar, que no solamente tienen que ver con lo que es moral, tiene que ver con lo que son las personas, tiene que ver con el trato a lo que es sagrado, tiene que ver con lo que es el trato a ciertas personas, los levitas, los sacerdotes, tiene que ver cómo ellos se van a comportar dentro del espacio sagrado, las leyes sobre los reyes, si hay un rey, las leyes de la Torá o la ley que debe ser leída cada cierto tiempo, 7 años, las leyes sobre las fiestas, cómo se deben hacer, inclusive qué no debe hacer Israel para no parecerse a las demás naciones. Habían cosas o rituales que las demás naciones hacían que aunque Israel lo quisiera hacer de cierta forma, sin tener ninguna conexión con la idolatría, pero Dios le dice, no lo vas a hacer así porque parece idolatría, porque las demás naciones lo hacen. O sea que la forma en cómo vas a hacer las cosas ni te va a parecer a las demás naciones, para que no digan que yo soy igual que las demás naciones, los demás dioses. O sea, hay una diferencia totalmente cuando nosotros leemos la Biblia. Tenemos los mandamientos que me tocaba esta semana, que se van a ir voy a hablar de ellos mientras esté dando este estudio. Dice, no permitirás que viva una hechicera, habla de no mencionar el nombre de otros dioses y no dejes que se oiga de tu boca, hablando de otros dioses. Ok, dice esta persona de Baus, un muy buen libro, dice, subraya que toda la ley secular o sagrada tiene un origen divino, mientras que en el antiguo Medio Oriente, por ejemplo, el código de Hammurabi, se entiende que Hammurabi lo escribió para dejarle saber a las deidades que él estaba haciendo algo por su pueblo, mientras que aquí las leyes, Dios mismo le da las leyes al pueblo de Israel de cómo comportarse. Su origen es divino. Ahora, la pregunta sería, si las leyes son de origen divino, ¿podemos nosotros interpretar la ley de una forma que vaya en contra del mandamiento o podemos cambiar nosotros el mandamiento? No, porque es divino, es dado por Dios. Entonces nosotros no podemos cambiar algo que Dios ha dado. La Biblia llama al pueblo a ser santo. Levíticos 20:24 dice, me seréis pues santo porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cómo nosotros sabemos qué es santidad? Si nosotros leemos la Biblia y muchas veces, especialmente en algunos círculos religiosos, realmente lo que es el Antiguo Testamento no se lee. Ahora, ¿cómo yo sé qué es santidad? ¿Cómo yo sé qué es santo si yo no estudio las leyes que tienen que ver con santidad? Si no estudiamos las leyes que tienen que ver con mi forma de tratar a los demás en una forma correcta, si no estudiamos las leyes que ayudan a mantener al pueblo en santidad. Recuerde que las naciones cananeas fueron vomitadas de Canaán porque ellos no se comportaban de una forma correcta. Ahora, si el pueblo de Israel no se comportaba de una forma correcta, la misma Biblia dice que ellos también iban a ser vomitados. Ok, encontramos que había idolatría, inmoralidad sexual, violencia, crueldad y corrupción social y ética. Voy a leer esto aquí. Dice, una convicción fundamental de la religión israelita de los primeros judíos era que el único Dios santo vivía en medio de su pueblo especial. El pueblo que había seleccionado de entre todas las naciones de la tierra para hacer una posesión especial. La presencia del santo en medio de ellos daba acceso a un gran beneficio, a saber, la disponibilidad del poder divino para la protección del pueblo, el aumento de la producción, la preservación de la paz y la seguridad de la nación. O sea que esto era causa y efecto. El pueblo de Israel obedecía y Dios le iba a dar el beneficio de lo que era la protección del pueblo, el aumento de la producción, la preservación de la paz y la seguridad de la nación, si ellos obedecían. El pueblo gozaría de este beneficio siempre y cuando hicieran colectivamente su parte para respetar la santidad que Dios exigía de quienes servían y de los lugares sagrados donde ese servicio tenía lugar. Y mientras mantuviera la pureza exigida a quienes habitaban la tierra, especialmente cuando se acercaban al templo, pero incluso cuando permanecían de lejos. Dios me ha recompensado según mi justicia, según la limpieza de mis manos me ha recompensado. Salmos 18:20. La observancia de las normas divinas de pureza
conducía a la espera y en este salmo a la celebración del favor de Dios. Al beneficio potencial del poder de lo sagrado en medio del pueblo corresponde el peligro potencial de lo sagrado si el pueblo no respeta la santidad de Dios. O sea que si el pueblo no respeta lo que es santo, lo que Dios autorizó, lo que Dios dio a su pueblo, entonces pone en peligro la permanencia del pueblo dentro de la tierra de Israel. Se esperaba que el sacrilegio y la profanación de las cosas santas trajera el desastre para los perpetradores y posiblemente incluso para su raza. Enfrentar lo santo con lo impuro generaba una combinación incompatible y peligrosa. Al igual que Levíticos 26, 3 al 12, detallaba los beneficios que obtendría Israel si el pueblo observaba las normas de pureza de Dios. Levíticos 26, 14 al 33 detallaba con mayor extensión los desastres que sobrevendrían a Israel si el pueblo se negaba a observar los mandamientos de Dios. De hecho, se dijo a los israelitas que los antiguos habitantes de la tierra santa eran expulsados y destruidos específicamente a causa de su impureza. La tierra santa de Dios estaba contaminada por sus prácticas y por ese motivo fueron vomitados. Entonces, el no obedecer la ley, el no seguir los mandamientos que Dios estableció, pone en peligro no solamente a esa persona, sino que a toda la nación, porque la nación es responsable de hacer que el hermano cumpla con los mandamientos. O sea, quiere decir, nosotros como comunidad acá en Roca Eterna, somos responsables el uno de los otros. Si uno ve que alguien se está desviando del mandamiento, uno le dice, mire, el mandamiento es este y se hace de esta forma y de esta forma, porque somos responsables para mantener el orden dentro de la comunidad. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Por eso es que cuando Acán tomó objetos que no debía tomar, no solamente él sufrió la consecuencia, sino que toda la nación sufrió. Fueron a la batalla y perdieron, porque todos eran responsables. Israel, una persona no es responsable como individuo, sino que colectivo como nación. Entonces, vamos para acá. Éxodo capítulo 21 empieza la porción de esta semana. Y fíjense que esta semana tiene muchas leyes, muchos reglamentos. Ok. Leyes sobre la esclavitud. De hecho, es interesante, estaba leyendo yo sobre un documento que es interesante cómo Dios empieza a darle lo que son las leyes de esclavitud. Precisamente ellos salen de la esclavitud y Dios le da leyes que precisamente tienen que ver con la esclavitud. Empieza con eso. Dice, el libro de la alianza abarca desde esos 22 hasta el 23, o sea que la porción no solamente es estos capítulos, sino que empieza con la porción anterior. Aunque algunos lo limitan a los capítulos 21-23, y su nombre procede de la frase de Éxodo 24:7. El capítulo 24 recoge una descripción de la ceremonia de pacto que sella la alianza del Sinaí, ofrecida gratuitamente por Dios. O sea que la alianza Dios gratuitamente le ofreció al pueblo. Si entras en pacto, si ustedes deciden entrar en pacto conmigo, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. El término indica una agrupación de casos, o sea que la porción de los mandamientos tiene una agrupación de lo que son casos, procedimientos, decisiones orientativos, con un prólogo que contiene las instrucciones orientativas sobre cómo construir un altar a Dios. Capítulo 21 vamos a encontrar sobre lo que es el altar, que le dice si construye un altar de esta forma, tienes que construirlo así, así, así. Y vamos a ver que inclusive dentro de toda la Biblia, las leyes y el comportamiento de Israel va a estar basado o regulado por lo que son las leyes del templo y lo que es el altar. Dice, se acepta el origen mosaico esencial de estos, tal como indica el contexto histórico, entendiendo que las adiciones y desarrollo tuvieron lugar en el peregrinaje por el desierto,
y durante los años inmediatamente posteriores a la entrada de Israel en la tierra de Canaán. La tradición bíblica afirma que Moisés recibió este núcleo básico de leyes y la escribió en Sinaí o poco después, y que Dios siguió reuniéndose con él en la entrada de encuentro para promulgar instrucciones adicionales según surgía la necesidad. Moisés difundió esta Torá al pueblo a través de los sacerdotes, Deuteronomio 30 al 34, que obviamente los sacerdotes eran responsables de enseñarle al pueblo las leyes, lo que es santo y lo que es profano, y lo que es limpio y lo que es puro y lo que es impuro. Ellos eran los responsables de diseminar lo que eran las leyes de Dios y enseñárselas al pueblo. De hecho, cuando nosotros estudiamos en el Antiguo Medio Oriente hasta el primer siglo y mucho después, la Biblia como tal, no todo el mundo tenía un rollo de Torah en su casa. No todo el mundo podía leer a diario y estudiar las leyes. Era más bien de boca en boca que se pasaba y lo que los sacerdotes enseñaban, porque no tenían el acceso que tenemos hoy día. Tenemos una gran bendición hoy día. Deuteronomio 33:10 dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Los levitas como sacerdotes tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo las leyes, mandamientos y estatutos de Dios, asegurando que el pueblo de Israel pudiera vivir conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que todo va a girar, todo lo que tiene que ver con ley va a girar alrededor de lo que es la voluntad de Dios. No la voluntad de una persona, no la voluntad de un grupo de personas, sino a la voluntad de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia hoy día, tenemos que buscar lo que es la voluntad de Dios. No nuestra propia voluntad o nuestra propia interpretación basado en lo que nosotros pensamos que se acomoda a nosotros. Porque la ley no se puede cambiar. O se puede levantar una persona hoy día e ir al Senado y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa ley, yo quiero que sea así porque a mí se me hace más fácil guardarla de esta forma. No se puede hacer, eso no pasa. Tiene que mandar una carta a los jueces. Ellos se reúnen, si ven que el caso tiene algún tipo de sentido, o si quieren darle atención a ese caso, ellos se reúnen y lo discuten y pueden pasar años en lo que una ley se puede entablar o cosas así. En el pueblo de Israel también existía eso. Dice que cuando un caso sea difícil, que se levantaran y fueran al lugar que Dios había establecido a los jueces y que allí ellos iban a discutir y lo que ellos dijeran no se iba a la persona ni para la derecha ni para la izquierda, sino que siguiera al punto de la letra lo que ellos le dijeran. ¿Por qué no practicamos eso hoy día? ¿Por qué no estudiamos la ley para saber cuál es el reglamento, la ley, cómo se aplica, a quién se aplica, cuándo se aplica, por qué se aplica? No para cambiarlo, sino para entenderlo. En vez de estar inventando nuestra propia forma de interpretación. Dice, la sesión está bien situada tras la entrega de los 10 mandamientos y precede adecuadamente a la descripción del tabernáculo donde habitará la gloria de Dios para acompañar a su pueblo a Canaán. Formación y presentación de leyes. Las leyes bíblicas siguen en su mayoría el modelo de las colecciones de leyes en el antiguo Medio Oriente, Ancient Near East. Sin embargo, mientras que las formas jurídicas de estos cuerpos son relativamente escasas, las de la Biblia varían mucho en número y composición. Por ejemplo, está hecho lo que es la ley casuística. La definición es: la ley casuística establece reglas que se aplican a situaciones específicas y describe el castigo o la compensación en función de circunstancias particulares. Se utiliza el formato sí, entonces, en el que se presenta una situación concreta y luego se dicta una respuesta legal. O sea, que la ley casuística tiene que ver con distintos casos como pasan. De hecho, en esta porción vamos a encontrar mucho de eso. Si un buey acornea a una persona, ¿qué pasa con ese buey? ¿Cómo se hace? Si ya lo había hecho antes, ¿qué pasa con el dueño? ¿Cómo se trata con ese dueño? O sea, eso es lo que es la ley casuística. El pueblo de Israel, ustedes aceptan mi ley, perfecto. Si ustedes guardan la ley, estas son las bendiciones. Si ustedes no la guardan, estas son las maldiciones. O sea, es una forma de que sí ustedes hacen.
Características: se enfoca en casos específicos, proporcionando ejemplos detallados de cómo se deben resolver ciertas situaciones. Establece normas que aplican a condiciones particulares, a menudo enfocándose en disputas legales o cuestiones prácticas de la vida diaria. Tienen un carácter más flexible y contextual, ya que las decisiones dependen de las circunstancias concretas. Por ejemplo, bueno, ya hablamos de lo que es el buey. Si un buey si hiere a una persona, eso ya lo hablamos. Dice, la ley apodíctica. ¿Qué son las leyes apodícticas? Son reglas generales y absolutas que no dependen de las circunstancias, sino que son mandatos directos e incondicionales. Son declaraciones firmes de lo que se debe o de lo que no se debe hacer. Estas leyes son leyes que se establecen. Ok, vas a guardar el Shabbat. Es una ley apodíctica. No podemos decir, no, bueno, yo pienso que el Shabbat es otro día. No, porque es una ley dada por Dios directamente. Las festividades, ¿cuándo son? En el tiempo señalado. ¿El tiempo que señale una persona o el tiempo que señaló Dios? Son leyes apodícticas. Así vas a hacer en el día que yo digo. ¿A dónde vas a llevar la ofrenda? Al lugar donde yo he puesto mi nombre, en Jerusalén. Características: no dependen de casos o situaciones específicas, sino que son principios universales. Tienen un carácter más categórico y absoluto. Son normas que no dejan espacio para interpretación o adaptabilidad. O sea que no se pueden interpretar estas leyes. Dios escogió el templo, el lugar de Jerusalén, para que fuera su templo, pero ahora pensamos que lo podemos cambiar o que el templo no hace falta, cuando Dios le dio un mandato: constrúyeme un templo para que yo habite en medio de ustedes. Éxodo 25:8. No podemos cambiarlo. Es una ley que Dios dio, directa. Cambiarlo es actuar en contra de Dios. Cambiarlo es transgresión. Ejemplo, no matarás. Es una de estas leyes, no se puede matar. Casuística: responde a casos específicos, se adapta a situaciones concretas. Apodístico: establece normas absolutas e inmutables, sin considerar situaciones particulares. Casuísticas son más flexibles y contextual, puede variar dependiendo de la circunstancia. Apodísticas son estrictas y universal, no cambia según el contexto. La casuística: si un hombre roba un buey, deberá devolver 5 bueyes, Éxodo 22:1. Apodística: no robarás, Éxodo 20:15. O sea, estamos viendo la diferencia entre lo que es una ley casuística y lo que es una ley apodíctica. La forma en cómo se puede interpretar, por ejemplo, la ley casuística tiene un poco más de margen para interpretación, dependiendo de lo que pasa, cuándo pasa, en dónde ocurre, cuál es la circunstancia alrededor de eso. La apodíctica no. Es un decreto, es un decreto dado por Dios. Y los decretos no se cambian, son irrevocables. Las leyes están bajo la jurisdicción de la autoridad de Dios. Son parte de lo que son espacios sagrados porque Dios lo determina. Son dadas por Dios y son basadas en la santidad de Dios. Las leyes son basadas en la santidad de Dios. Una persona, por ejemplo, el momento que Adán transgredió y comió la fruta que le había sido prohibido, fue expulsado del espacio sagrado. De hecho, por eso estamos aquí, porque trajo la muerte sobre toda la humanidad. Su propósito es que Dios more en medio de ellos. O sea, que el propósito o la finalidad de la ley no es que sea una carga para una persona. Es para que Dios pueda poner su Santo Espíritu en medio, o su presencia que es santa, en medio de su pueblo. Por eso es que nosotros vamos a encontrar ciertas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en la próxima porción vamos a ver, en el capítulo 25, versículo 8, que Dios entonces ahora le dice: bueno, ustedes aceptaron el convenio, esta es la forma en cómo ustedes deben vivir, ahora me van a construir un santuario, un tabernáculo para que yo ahora habite en medio de ustedes,
porque ahora ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer, aceptaron que ustedes van a vivir de esta forma, ahora yo puedo poner mi santidad en medio de ustedes. Esa es la finalidad del mandamiento. No que sea una carga, sino que la presencia de Dios pueda habitar en medio de nosotros. Esa es la importancia de nosotros entender el mandamiento y guardarlo. Porque si no entendemos el mandamiento, vamos a hacer algo que va a transgredir el mandamiento y eventualmente va a alejar la presencia de Dios. Recuerde que la presencia de Dios está en medio de su pueblo mientras el pueblo sea fiel y mantenga el espacio sagrado en un estado de pureza. El momento que es contaminado, entonces la presencia de Dios se retira. Lo vemos en el libro de Jeremías, cuando el pueblo empezó a hacer idolatría y empezó inclusive a hacer las mismas prácticas que hicieron los cananeos. Vemos que la presencia de Dios se retiró del templo y vemos que el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia por sus transgresiones. ¿Cómo se mantiene la santidad del campamento? Mantener la santidad del campamento. Esos son los propósitos de guardar el mandamiento. El comportamiento moral. Vamos a ver que hay mandamientos que tienen que ver con lo que es el comportamiento moral de una persona. Vamos a ver otros que tienen que ver con lo que es la pureza ritual. Cómo la persona hace ciertas cosas, porque sabemos que obviamente hay cosas rituales. Por ejemplo, una persona va a tocar un cadáver. Eso es inevitable, porque lamentablemente los seres humanos mueren. Pero aún así tienen que pasar por un proceso, una transición, para entonces de ese estado de impureza pasar a un estado de pureza para poder mantener la presencia de Dios en medio del campamento. Vamos a encontrar equidad. Las leyes son equitativas para todos. No solamente se aplica para unas personas. Inclusive el rey y el sumo sacerdote, que eran las personas como que más respetadas dentro del pueblo de Israel, eran sujetas a las leyes. No eran ajenos a ellas, se le aplicaba a ellos también. Y establecer lo que es la justicia y la bondad. Por eso en esta porción vamos a ver que nos va a decir: no oprimas a la viuda, no oprimas al necesitado, inclusive al extranjero que está en medio de ti, lo vas a tratar con justicia y con bondad. Acuérdate que ustedes fueron esclavos en Egipto y yo los saqué de allá y tuve justicia y misericordia. Escuché el clamor de ustedes y los saqué de ahí. Por eso ustedes van a tratar al extranjero de la misma forma. Cosa que no vamos a encontrar en el Antiguo Medio Oriente. Habían cláusulas de justicia y bondad, porque sí las había, pero mayormente era cuando se levantaba un nuevo rey. Imagínense un rey que duraba 40 años, hacía justicia y bondad cuando se levantaba como rey y nunca más en su vida hacía actos de justicia y bondad. Llegaba el otro en 40 años. Los que estaban esperando un acto de justicia y bondad morían esperando el acto de justicia y bondad. Mientras que Dios establece un sistema dentro del pueblo que si una persona de pronto cayó en deudas y no pudo pagarlas, sirve por 7 años y en el 7º año sale libre. O si el pueblo ve que una persona está en necesidad, está obligado a prestarle sin intereses. Dios establece un pueblo con ciertas características para que ellos pudieran imitar el carácter de Dios, para que ellos pudieran ser la imagen de Dios sobre la tierra. Nosotros lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, que Dios hizo al ser humano para que fuera la imagen de Dios sobre la tierra, para que gobernara sobre la tierra. Ese es el propósito de la humanidad, ser la imagen de Dios, para que las demás naciones pudieran ver a esta nación justa, que trata inclusive a los extranjeros con bondad, y ellos pudieran decir: ¿quién es el Dios de esa nación? Yo quiero conocerlo. Lo vemos con Ruth. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Adopta las prácticas cananeas, hace lo mismo que hacían las demás naciones. ¿Qué tipo de testimonio estaban trayéndole a las demás naciones? Pero no vayamos muy lejos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros?
Estamos haciendo lo mismo porque hablamos mucho de Israel, de todo lo que hizo Israel, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Entendemos lo que Dios quiere para nosotros? Porque es fácil decir, no, el Espíritu Santo está en mí. Pero, ¿qué determina si el Espíritu Santo está en una persona o no? ¿Ah? Su conducta. Dice que por su testimonio conocemos a una persona. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué estamos reflejando nosotros? Yo no puedo reflejar algo si yo no lo estudio, si yo no lo sé. Si yo no estudio los mandamientos, no sé cómo yo me debo comportar. Porque parte de entenderlo y de yo poderlo aplicar en mi vida es entender el mandamiento. Y entendiéndolo, no puedo cambiarlo o acomodarlo a mi forma de pensar o como yo creo que se debe hacer. Tarde o temprano va a traer caos. Micrófono. Tarde o temprano va a traer caos si nosotros hacemos como nosotros queremos hacer las cosas. No, solamente quería comentar rapidito, que a veces estamos como que muy acostumbrados a que nos digan que tenemos que estudiar los mandamientos y conocer los mandamientos, pero mi esposo y yo conocemos a una persona que está en la Torá, tiene muchos años en la Torá, un matrimonio, y un día estábamos platicando acerca del momento de la separación de la mujer, de su marido, después de la nidá. Y la mujer se quedó asombrada y me dijo, ¿cómo? ¿Nos tenemos que separar? Me dijo, no, nada más es durante la nidá. Y yo le dije, no, hay un periodo de separación. Y me dijo, ¿pero dónde está eso en la Torá? Porque yo no lo sé. Y tenía años. Entonces, a veces creemos que ya sabemos los mandamientos, pero en realidad no los sabemos y hay que estudiarlos. Sí, por eso es que debo estudiar los mandamientos para saber qué se aplica y qué no se aplica. Dice, una clasificación sencilla pero útil de estas leyes del libro de la alianza las clasifica en las leyes ceremoniales, leyes morales, leyes o casos judiciales que tienen que ver con cosas civiles o cosas éticas. El significativo de que secciones importantes de este código legal apelen a la conciencia moral del pueblo de Dios para que haga lo correcto, por ejemplo, cuidar de los pobres, la viuda, el huérfano y el oprimido o forastero. No se prescribe ninguna sanción legal, pero la apelación al carácter moral del pueblo de Dios y a su ejemplo ante ellos es poderosa, y no cuidar de este grupo de personas podría llevar a la pérdida de la tierra. Greenberg señala que la ley de Dios se dio para establecer un orden moral, cosa que no lo estamos practicando en la vida personal, en la familia, porque hoy día en la moralidad no es importante. Hoy día es más importante cómo tú quieres vivir o cómo tú quieres hacer las cosas o qué para ti es correcto versus lo que es moralmente correcto. Estamos haciendo lo mismo que está haciendo el mundo, lo estamos haciendo cuando estudiamos la Biblia. Estamos escogiendo lo que nosotros pensamos que debemos hacer, y si no podemos cumplir con eso porque es mucho, buscamos la forma de hacerlo más liviano y cambiamos el mandamiento para que podamos guardarlo basado en el criterio que tenemos nosotros. ¿Se ha dado cuenta del caos que hay en el mundo hoy día? Ese mismo caos es el ejemplo de lo que va a pasar si nosotros hacemos lo mismo con la Biblia. No van a saber ni qué es bueno ni qué es malo. Algo que esta semana estaba escuchando es que una persona dice que si un texto bíblico, ese texto bíblico no se alinea a su pensamiento, entonces dice, no, ese texto bíblico tiene un problema. Lo más seguro es que el manuscrito está mal.
sea, cuando lo que estamos haciendo no se acomoda, cuando lo que nosotros queremos hacer, o cuando lo que nosotros pensamos, nuestra teología, no se acomoda a la Biblia, buscamos un error en algún lado para acomodarlo. Ese es a donde hemos llegado nosotros tratando de establecer nuestra propia santidad, nuestra propia forma de guardar la ley. La vida humana en Israel era única, vida imagio Dei, imitación de la deidad, vida intrínsecamente valiosa. Las personas eran seres religiosos responsables en su esencia, o sea que todos eran responsables basado en cómo actuaban. Cuando Dios se comunicó por primera vez con Moisés en el Sinaí, le había indicado que iba a hacer un pacto con Israel para que fuera su propio pueblo. Esto concordaba directamente con el objetivo y propósito de las plagas y el éxodo mismo. Presentó las 10 palabras como un documento fundacional, las estipulaciones básicas de la alianza. Todos escucharon esta presentación, pero a petición del pueblo, Moisés fue designado para actuar como mediador entre Dios y el pueblo, para mediar el resto de las condiciones y acuerdos del pacto. 1. La singularidad de las leyes de Israel reside en la conexión inseparable que tienen con Dios, el legislador de Israel, y en la importancia de los acontecimientos teológicos históricos que llevó a cabo en favor de Israel. En el antiguo Medio Oriente se pensaba que cuando una deidad podía controlar ciertas cosas, en este caso lo que era el agua, tenía autoridad sobre lo que era la vida y la muerte, se pensaba que esa deidad o ese Dios era más fuerte que los demás. Por eso es que nosotros vemos que, por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente, la mayoría de las culturas no las vamos a encontrar que existen hoy día. Bueno, ninguna, excepto el pueblo de Israel. Porque ellos se asimilaban, según eran conquistados, iban siendo asimilados en las otras culturas. Porque pensaban que la deidad de esta otra cultura había sido más fuerte y pudo controlarlos. Entonces la adoración de ellos ahora es hacia esa deidad. De hecho, en mi opinión, y esta es mi opinión, fue lo que pasó con las 10 tribus de Israel. Cuando vinieron a conquistarlo, recuerden que ellos tuvieron mucho tiempo cometiendo idolatría. Vino Babilonia, los conquista, ahora ellos piensan que el Dios de Babilonia es más fuerte que el Dios de Israel y por eso se asimilaron y empezaron a casarse, a hacer cosas. Obviamente también ellos empezaron a hacer su vida, me imagino que hicieron sus cosas allá en Babilonia, en Asiria y no quisieron volver a Israel. Esa es mi opinión, pero según el Antiguo Medio Oriente tiene mucha lógica porque no volvieron. Mientras que Judá preservó lo que era Dios, los pactos, las cosas sagradas, y cuando volvió, inclusive volvieron a construir el templo, en el libro de Esdras y Nehemías. La singularidad de las leyes de Israel, tiene conexión inseparable que tiene con Dios, el legislador de Israel. Eso ya lo leímos. Entonces las leyes de Israel y el pacto está basado en el contexto histórico de lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Cómo Dios lo sacó del caos en Egipto, cómo Dios lo liberó, cómo Dios lo pasó por el Mar Rojo. Por eso es que contamos cuando llega Pesach, Dayenu. Si nos hubiera sacado de la esclavitud, nos hubiera bastado. Si nos hubieras traído a través del mar de juncos, nos hubiera bastado. Si nos hubieras dado las leyes, nos hubiera bastado. Porque todo eso lo hizo Dios por el pueblo de Israel. Esta es la forma en que llegaron a Israel finalmente, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, para ser empleados en la forma de la fe y en la vida práctica. Vamos a omitir eso. Vamos a ir acá al libro, vamos a ir al capítulo 23. Vamos a ir al capítulo 23 de este libro de Éxodo. Y vamos a empezar en el versículo 14, por favor. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás de los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega
los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, que quedará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Ok. Las fiestas están vinculadas con los acontecimientos históricos que pasaron con el pueblo de Israel. Cada una de ellas se conecta. Cuando el pueblo de Israel fue redimido de Israel, de Egipto, ellos celebraron lo que es la Pascua. Ahora Dios está conectando con el pacto lo que son las festividades. Tienen que ver con los actos redentores que Dios ha hecho con el pueblo de Israel a través de su historia. Son conmemoraciones. Ahora el pueblo de Israel, en respuesta a lo bueno que ha sido Dios, tiene que presentarse delante de Dios 3 veces al año, y todo lo que va a traer era lo mismo que hacían, por ejemplo, en algunos lugares en Canaán, en otros lugares presentaban lo que eran las primicias, pero no se la van a presentar a las deidades cananeas, sino que se lo van a presentar al Dios de Israel, porque ellos entienden y saben que el Dios de Israel es el único Dios. Obviamente está prohibido la idolatría, y como Dios ha sido tan bueno, ellos han obedecido el pacto, Dios los ha bendecido, le ha dado tanto que ahora ellos van a traer las primicias y los productos del campo, los va a traer al templo en una forma de reciprocidad y agradecimiento por lo bueno que Dios ha sido. O sea, todo está mezclado uno con el otro, y todo tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Israel y las leyes. Versículo 20 empieza diciendo, habla de la promesa del retorno a Canaán. Recuerde que ellos iban a ir hacia Canaán y no iban a tardar tanto tiempo en el desierto. Empieza diciendo, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz, haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Dios promete seguridad, promete bendición, promete protección para el pueblo de Israel. Y nosotros, si somos parte de ese pueblo de Israel, también Dios nos extiende la protección, la bendición, si nosotros escuchamos y somos obedientes. Sabemos que en algún momento dado el pueblo se rebeló. En el desierto lo hizo varias veces. Se rebeló contra Dios y hubo consecuencias. ¿Vamos a aprender nosotros de los errores? ¿O vamos a cometer nosotros los mismos errores que ellos hicieron? Dios nos presenta unas leyes justas para que podamos vivir de una forma correcta, para que no suframos las plagas que puso sobre Egipto, para que podamos vivir en bendición, para que podamos vivir en santidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decidir rebelarnos y tratar de buscar una forma más fácil? ¿O vamos a obedecer? Dice, pues mi ángel irá, versículo 23, delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, y los destruiré por completo. Que cada una persona qué cosas estaban haciendo cada uno de estos clanes que existían en Canaán. Hemos estudiado nosotros lo que son los cananeos, el cananeo, lo que es el amoreo, lo que es el eteo. Hemos estudiado la forma de cómo ellos adoraban a los dioses, los rituales que ellos hacían. Dice, no adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, que era lo que ellos hacían, que es tan enfático Dios. No es la primera vez que lo menciona en la Biblia. El libro de Deuteronomio también lo menciona. El libro de Levítico también lo menciona. No hagas lo que ellos hacen. Dice, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti.
Versículo 32, no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Vamos a entrar al capítulo 24 y con esto ya voy terminando. Esto es cuando ellos hicieron la ratificación del convenio. Recuerde que todo convenio es ratificado con sangre. Quería hablar un poquito, entrar en lo que es la ratificación del convenio cuando Yeshua vino y su muerte, que es una ratificación de convenio. Pero no creo que me vaya el tiempo. Pero en el monte Sinaí, cuando Dios le dio todas las palabras y ellos leyeron la ley, ellos aceptaron, dijeron, sí, nosotros vamos a hacer. Ellos entonces ratifican el convenio para que se haga legítimo el convenio. En el capítulo 24 del libro de Éxodo, empezamos nosotros a ver qué fue lo que ellos hicieron. Dice aquí, Dios no está visiblemente presente en el altar, este es el Sinaí, pero el altar representa su presencia. Su nombre ha de ser honrado allí. Por tanto, la sangre de esta ofrenda se arroja sobre el altar, lo que indica la implicación del Dios en la alianza y su compromiso con ella. Vamos a leer el libro de capítulo 24. Capítulo 24 y vamos a empezar desde el versículo 1, por favor. Dijo Adonai a Moshe, sube ante Adonai tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Okay. Los 70 ancianos en este momento que estamos viendo son las personas legalmente representantes del pueblo de Israel. Son los que componen, recuerde que en la porción Itro viene y le dice a Moisés, espera un momento, estás desgastándote haciendo juicio con todas estas personas. Establece personas sobre 100, sobre 50 que puedan dirigir, escuchar los casos de las personas y puedan resolver. Y los casos difíciles los van a traer a ti. Ese es donde establece el Sanedrín, el cuerpo judicial de Israel, que muchas veces es rechazado porque se cree que ya no hace falta, pero el cuerpo judicial de Israel, ahí es entonces donde se empieza. Aquí estamos viendo que las 70 ancianos son parte de este cuerpo judicial. Pero Moshe solo se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Entonces, había límites de santidad. Recuerde que el pueblo no se podía acercar al monte. Estamos viendo que había espacios sagrados. El templo era un espacio sagrado y aunque el pueblo se había santificado y el pueblo tenía un espacio en donde podía estar, hasta donde podía llegar. Si traspasaba ese límite, morían. Entonces, dice que Moisés le contó al pueblo todas las palabras del convenio. ¿Cuáles son todas las palabras? Son todo lo que Dios le dijo. Y ellos dijeron que ellos iban a hacer todas las palabras que Dios había dicho. Hicieron un compromiso en ese momento con el Dios de Israel. El momento que nosotros, de hecho, este convenio, lo que son las palabras del monte Sinaí, cuando llega Shavuot, ¿qué hacemos nosotros? Se leen las palabras, renovación de convenio. Así, el convenio se estuvo leyendo. Cada 7 años se leía el convenio, se ratificaba. Cada tiempo que se leía, el pueblo ratificaba el convenio uno y otro y así iba pasando de generación en generación. En el antiguo Medio Oriente, cuando moría una persona que era vasallo, el soberano lo que se hacía es que se leía las estipulaciones de lo que el soberano había establecido con ese vasallo. Y ahora el nuevo vasallo aceptaba y obviamente el pueblo sabía lo que tenía que hacer porque el anterior había establecido un convenio para que se pudiera seguir respetando el convenio. Entonces, versículo 4. Y Moshe escribió todas las palabras de Adonai
Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Entonces se construyó lo que es un altar para que se vinculara lo que es el convenio con lo que es el altar. Ahora, todas las estipulaciones, recuerde que todos los mandamientos son parte de esas estipulaciones, ahora están conectados con lo que es el altar, lo que es la santidad de Dios. Transgresión al mandamiento significa impureza sobre el altar. Cuando una persona transgrede uno de los mandamientos, causa una impureza en lo que es el templo, el altar. Si no se resuelve, el efecto va a ser el alejamiento de Dios del altar. Dice acá, el pacto implica un compromiso de vida, muerte por ambas partes, vida o muerte por ambas partes. Y la sangre representa el compromiso de vida, muerte de cada parte. Por ejemplo, si una persona no falta al convenio, obviamente es la muerte. Si una persona es obediente al convenio, la vida. McCarthy ha estudiado los conceptos y el uso de la sangre en Israel y en el antiguo cercano oriente, así como en Grecia, y ha llegado a la conclusión de que no existía una creencia generalizada en la santidad de la sangre, per se, como se suele afirmar, y que la actitud de Israel hacia el uso de la sangre era única. Israel relacionaba el significado y la importancia de la sangre con la vida, no con la muerte. Por eso es que cuando se dice una ofrenda, se dice ofrenda y no un sacrificio, porque el sacrificio tiene que ver con la muerte, mientras que la ofrenda tiene que ver con la vida. En Israel era el único lugar que relacionaba lo que es la sangre y el animal con lo que era vida y no muerte. De hecho, eso fue lo que hizo el Mesías. Su sangre vino a traer vida. Por eso es que no es importante la muerte per se, pero la vida, que Él fue resucitado. Esa es la parte importante. De hecho, eso es lo que se celebra cuando una persona inclusive muere. El legado de esa persona. Dice, encontró esta actitud presente y que esta sección es probable bastante antigua. Este uso de la sangre era una ocasión solemne pero alegre para Israel. Y en este pasaje se celebra un tiempo de comunión. No obstante la muerte de una víctima, para que Israel se regocijara, ensobrece incluso esta ceremonia en su momento de mayor anticipación y promesa, al igual que lo hizo la matanza de animales por parte de Dios para cubrir la vergüenza de la raza humana en el jardín de Edén. Por eso es que cuando una persona transgredía uno de los mandamientos, llevaba una ofrenda. Esa ofrenda cubría la vergüenza que esa persona había ocasionado al transgredir el mandamiento. Recuerde, la sangre no limpiaba a la persona de su transgresión. La sangre limpiaba el altar. El altar era lo importante. Esa persona tenía que pedir perdón a Dios y tenía que hacer restitución. Por ejemplo, si una persona se robaba algo, es un pecado moral. Tenía que llevarle una ofrenda, pero tenía que restituir. Si no restituía, no había cambiado su conducta. La sangre obviamente iba a purificar el altar, la transgresión que cometió, pero su vida tenía que cambiar. Tenía que hacer restitución de lo que había hecho mal. Eso es importante porque la sangre no era algo que cubría a la persona, sino que limpiaba la ofensa que la persona había hecho contra el altar. Lo mismo que pasó en Edén. La sangre en ese momento cubrió lo que fue la vergüenza de la humanidad. Lo mismo que hizo Yeshua. Su sangre cubre nuestra vergüenza y elimina lo que es la muerte, para que nosotros ahora podamos presentarnos delante de Dios. Este tipo de procesos se observa en otras antiguas naciones del Próximo Oriente, por ejemplo los hititas. La respuesta del pueblo reafirma las afirmaciones anteriores. Tras la ceremonia final y el compromiso oral, la segunda mitad de la sangre para el proceso de la alianza es arrojada. ¿Pueden seguir leyendo, por favor? Íbamos por 6, ¿no? Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos
todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Moisés tomó el libro y lo leyó en presencia de todos y ellos volvieron a ratificar lo que habían dicho anteriormente. Nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir, ¿verdad? ¿Y qué pasa luego? Es interesante porque ahora Moisés rocea lo que es el pueblo, rocea lo que es el altar y el libro del pacto. Tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo aquí, la sangre, desde el versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasija y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto, vinculando lo que es el pacto con el altar. Las transgresiones ahora tienen que ver con el altar. Esto no lo encontramos en ningún lado del antiguo Medio Oriente. Cuando una persona cometía una transgresión, un acto inmoral, la persona no tenía que llevar un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio como tal, sino que esto lo encontramos en Israel. Ok, dice, tras la ceremonia final, el compromiso oral, la segunda mitad de la sangre para el proceso de la alianza es arrojada o rociada sobre el pueblo. Por cierto, a rociar la sangre solamente aparece en ciertos lugares nada más. Y este es uno de ellos. Nunca se rociaba sangre sobre una persona. Esta vez, su respuesta se sella con un compromiso de sangre, un juramento de sangre hasta la muerte, basado en Génesis capítulo 15, 17 y 19, que nos habla de lo que son el pacto entre las partes. La sangre utilizada en este proceso se denomina la sangre de la alianza, para distinguirla y marcar el proceso de cierre de la ceremonia entre Israel y Dios y el convenio. La aplicación de la sangre al pueblo lo santificaba ante Dios, apartándolo para él. Ahora el pueblo se convierte en lo que es un pueblo jerem, consagrado para Dios. El momento que el pueblo hace algo que está mal, el pueblo no puede ser utilizado para otra cosa. Por cierto, un siervo no podía ser vendido a otra nación porque en Israel él le pertenecía a Dios. El momento que lo venden, lo están sacando de lo que pertenece a Dios y lo están vendiendo a otra nación. Recuerde que el siervo es jerem, es parte de Dios, pertenece a Dios. También, el momento que el pueblo peca y hace cosas, es utilizado, por ejemplo, hace idolatría, que son cosas que son para destrucción, también merece la destrucción el pueblo, porque el pueblo es consagrado para Dios. Esa es la importancia de entender lo que es el pacto que hizo el pueblo en este momento. La aplicación de la sangre sobre el pueblo lo santificaba, lo separaba para Dios e indicaba su compromiso de cumplir la alianza. La sangre tiene un significado metafórico que indica la unión de las partes del pacto, y si lo sugieren también los antiguos paralelos del Próximo Oriente. Todas estas palabras es paralela a la frase exacta que se había dado en Éxodo 21, y unida a la mención del pacto en este versículo, remite el uso de mi pacto y al compromiso de Israel en Éxodo 19:8, con ese pacto propuesto, que Dios ha cortado. Esta palabra cortado, karet, era la palabra que se utilizaba para cortar un pacto. Karet se refiere a todo el proceso de elaboración del pacto. La palabra significa cortar, pero claramente parece referirse a algo más que un proceso físico de cortar animales sacrificados para crear un pacto. Sin embargo, era el aspecto esencial de la ceremonia y comunica eficazmente la seriedad solemne de vida o muerte con la que las partes entraban en el pacto. O sea, que estaban entrando con lo que era la amenaza de lo que era la vida o mantener la vida o la muerte. El momento que una persona transgrede el pacto, recuerde que hubo una muerte de un animal, hubo sangre. El momento que transgrede esa parte, el convenio, hay una consecuencia de muerte sobre esa persona. Sabemos que Dios ha sido fiel porque lo ha demostrado. Dios no va a romper su pacto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha roto el pacto con Dios varias veces. Ha tenido consecuencias. Pero Dios le hizo una promesa a Abraham.
Y porque Dios le hizo una promesa a Abraham, Dios puso una cláusula de perdón dentro de la misma Torá para el pueblo. Eso no significa que no hay consecuencias. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto. No llegaron a entrar a la tierra prometida. Cuando hicieron idolatría, fueron llevados en cautiverio a Babilonia, porque hay consecuencias. Pero el pueblo sigue siendo el pueblo. Igualmente el sacerdocio. Puede ser que el sacerdote esté haciendo cosas que no son correctas, pero el oficio sigue siendo el oficio, porque Dios lo instituyó. Ahora el pueblo consagrado a Dios puede acercarse al monte santo y al Dios santo por invitación suya, hasta cierto lugar. No puede subir hasta arriba. El temor se desvanece, se hace evidente una audiencia que antes no existía. Dios había rechazado la torre de Babel, construida por el hombre y su intento de alcanzar los dioses. Ahora construye, afirma y santifica un acercamiento a él que permitirá a su pueblo entrar en su santa morada. O sea que en el libro de Génesis vemos cómo Dios rechazó a aquellos de la torre de Babel que querían hacer un gran nombre para ellos y no un nombre para Dios. Ahora Dios trae el pueblo de Israel y Dios quiere hacer una gran nación del pueblo de Israel. Dios lo trae, lo santifica y establece el límite de cómo debe comportarse. Dios concede su don supremo, su presencia, pero dentro de los límites de las estipulaciones del pacto y especialmente de las palabras fundacionales para todo el pacto. Véase la introducción. Okay. La comida de comunión que se hace luego en el campamento es paralela a la sustituida por una comida de compartir en presencia de Dios, lo que representa una realidad y un símbolo de que Dios se acerca a su pueblo para reconciliarlo y establecer la comunión. En lugar de expulsarlos de su presencia, como hizo en el jardín de Edén, ahora los atrae a su presencia, pues su intención es devolver la verdadera vida a su pueblo, dándoles acceso a él, al árbol de la vida y sus instrucciones vivificadoras. Dios quiere restaurar la imagen de la humanidad. Dios quiere restaurarnos. Por eso es que Dios mandó a su Hijo para que pudiera restaurar la humanidad a Edén de nuevo. Lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 40, cuando Dios le dice cómo construir el tabernáculo. Luego llega a la nube la presencia de Dios, pero nadie puede entrar al tabernáculo. Y luego Dios dice, Levítico capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Cuando alguien se acerque, cuando alguien traiga un corbán, cuando alguien quiera acercarse. Dice así, llamó Adonai a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La palabra que vamos a encontrar es corbán. Cuando alguien traiga un corbán, cuando alguien quiera draw near, quiera acercarse a Dios. Ese es el propósito de Dios para la humanidad. Pero tiene que ser hecho por los límites, los estándares que Dios ha establecido. Tratar de cambiar lo que es la ley de Dios, tratar de cambiar lo que Dios ha santificado, tratar de hacer algo que Dios no ha establecido es transgresión a lo que es el convenio. Y una vez se entra en ese convenio, las consecuencias es o vida, si eres obediente, o la muerte. ¿Hemos entrado nosotros en convenio con el Dios de Israel? ¿Hemos hecho nosotros un pacto con el Dios de Israel? Recuerda, las consecuencias es la vida y la bendición si eres obediente y la muerte si eres desobediente. Vamos a aprender de nuestros padres y las consecuencias que sufrieron por transgredir y tratar de asimilarse y ser como las demás naciones. ¿O vamos nosotros a decir, Dios quiere restaurarnos? Dios quiere que nosotros seamos su imagen en la tierra y vamos a mostrar su imagen y vamos a estudiar, a buscar, a tratar de guardar el mandamiento de la mejor forma posible para que nosotros podamos agradar a nuestro Dios y a nuestro Rey. Porque estamos agradecidos porque Él nos ha sacado de ese exilio, nos ha sacado de ser esclavos en Egipto, nos ha sacado de ese ámbito y nos ha traído al ámbito de la vida, donde nos ha prometido que nos va a dar vida eterna, nos va a volver a Edén
como al principio, pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que hacerle el trabajo mejor. Tenemos que buscar sus mandamientos, estudiarlos y entenderlos, no para ser sabios, pero para guardarlos y que podamos acercarnos a su presencia, que Él pueda morar en medio de su pueblo. No simplemente decir, yo tengo el Espíritu Santo, Dios mora en mí. No funciona de esa forma. Tenemos que ser aptos para que Él pueda morar en nosotros. Cuando hagamos eso, cuando todo el pueblo se una, su casa va a ser restaurada y el templo va a ser construido. Shabbat Shalom.